Visión de juego, charlas con arquitectos del fútbol. Hoy contamos con la presencia de Juan Martínez, triple finalista de la Copa Libertadores Sub-20. Actualmente se desempeña como asistente técnico del NOM United de Estonia. Con Juan conversamos acerca de la adaptación cultural para un entrenador, su paso por Independiente del Valle desde la Sub-12 hasta la reserva, cómo fue dirigir a jugadores como Moisés Caicedo, Kendry Páez o Piero Hincapié, acerca de cómo entender el fútbol desde una perspectiva directa y mucho más. Aquí comienza nuestro capítulo número 17. Perfecto, nos encontramos entonces con Juan. Qué gusto, qué placer tenerte acá. Nos conocemos de muchos años, así que para mí es un gusto y un placer tenerte acá en este espacio. Darte la bienvenida y preguntarte primero siempre, ¿cómo estás, Juan? Hola Dani, sí, a los años, qué lindo que podamos hablar de fútbol. Estoy muy bien en Tallinn ahora, en Estonia, adaptándome a totalmente unas circunstancias distintas. Primero del día a día, de la cultura, la vida, el frío, la nieve, y después también a un fútbol y a una organización de la Liga de Fútbol de Estonia que es nueva para mí. Y justo por ahí, te me adelantaste, por ahí quería empezar. ¿Cómo ha sido este cambio cultural para ti? Un poco de contexto, tú trabajaste muchos años en Independiente del Valle, trabajando en formativas, cumpliendo también un rol de asistente técnico, lo vamos a ir profundizando, y das este gran salto para ir a Estonia, para estar en el NOM United. ¿Cómo ha sido estas primeras semanas? Algo nos adelantaste de estos cambios culturales y demás. Lo interesante es que Independiente prepara, digamos, de alguna forma a sus jugadores para estos cambios culturales con los torneos internacionales. Recuerdo que han viajado a Austria, por ejemplo, con chicos de las formativas para justamente estos cambios culturales, pero también el entrenador también se tiene que ir preparando. Y en este caso, a ti te tocó dar el salto para ir a Europa. ¿Cómo han sido estas semanas? A ver, bueno, primero el tema del inglés ha sido súper importante para la adaptación, para poder relacionarme, entenderme. Por suerte todo el mundo habla un buen inglés y eso me ha ayudado. Del estonés, te soy sincero, no, al inicio no entendía nada. Ahora tengo una aplicación y estoy estudiando poco a poco y entiendo, pero desde el acento, desde la pronunciación se me hace complicado. El frío también ha sido un tema, o sea, me compré un montón de ropa para el frío antes de venir, preparándome para todo y bien que me compré porque sí es bastante frío, pero me gusta bastante ver las calles tapadas de blanco, de nieve, los bosques tapados completamente de nieve, es diferente el paisaje, eso me ha parecido súper lindo. Sí es diferente esto de que anochece y amanece más tarde y anochece súper temprano, entonces hay pocas horas de sol y claro, hay veces que uno entra al club y sobre todo al inicio que estamos de reunión, trabajando, a veces salíamos a entrenar, por ejemplo, en la tarde-noche y estaba oscuro, entonces eso sí me tuve que ir adaptando poco a poco. En cuanto al fútbol, por ejemplo, entrenan, por suerte mi club tiene buenas condiciones y entrenamos en un indoor todos los días, es decir, tienen una cancha sintética profesional, la cual le techan, le ponen como una carpa encima para esta época del invierno, pero y así ha sido en varios lugares de Estonia, de Letonia, que hemos ido a jugar varios amistosos, donde tienen estos indoors por todos lados. Entonces, ahí ya no se siente tanto el invierno, pero sí fue súper lindo un par de veces salir y ver algunas canchas igual sintéticas tapadas de nieve y ver a gente entrenando. Y yo me quedaba ahí al frente viendo, así, a ver cómo es esto, patinan, no patinan. Y sí, pero a la final el fútbol es tan lindo que además de eso están más adaptados, ¿no? Que nosotros, entonces, como que se adaptan y juegan y disfrutan y a la final cuando estás metido en el juego te olvidas quizás de esas otras condiciones y solo estás disfrutando, pero sin duda que las condiciones hacen que el juego se desarrolle de otra manera. ¿Y cómo se da este salto a Estonia, Juan? Porque tu último paso fue en Independiente del Valle, estuviste hasta la Sub-19 dirigiendo, dirigiste la Libertadores Sub-20, vamos a ir hablando de eso. ¿Cómo se da este salto a Estonia? Que es curioso, obviamente, pero cuéntale a la gente cómo se da este salto.
El entrenador principal, que es, digamos, el que maneja el staff en el que estoy ahora, se llama Gianni Sarajarvik, espero pronunciarlo bien. Es de Finlandia él. Y él vino, o sea, fue a Ecuador a trabajar en el Independiente del Valle hace ya casi 5 años. Entonces, coincidimos con él en el mismo cuerpo técnico cuando ganamos la Copa Libertadores Sub-20, donde Yuri Solano era el entrenador de ese equipo, y él estaba como preparador físico, yo como asistente, y nos hicimos muy buenos amigos. Generamos una muy buena relación. Después vino la pandemia, él se quedó un tiempo más en Ecuador y se regresó. Pero desde ahí tuvimos un muy buen contacto. Él había acabado justamente su maestría en la Universidad de Lisboa en Portugal, y yo estaba con ganas de hacer una maestría, y él me recomendó, y yo le había escuchado a él hablar de ciertos conceptos con otro con otro finlandés, entrenador, preparador de arqueros, que ahora está trabajando en el Nice en Francia, Jarkko Tumisto, y ellos hablaban de unos conceptos que a mí se me hacían súper interesantes. Decía, ¿de dónde sacaron ellos estas ideas de la teoría de los sistemas complejos, la dinámica ecológica, que los constreñimientos, que la representatividad de las tareas? Me parecía un vocabulario nuevo. Claro. Y yo comencé a preguntarle, él me recomendó esta maestría en esta universidad, y hice esa maestría. Entonces, él en ese momento estaba viviendo en Portugal porque él estaba haciendo su maestría, su doctorado ahí. Y bueno, seguimos desarrollando la amistad hasta que en diciembre del año anterior me llamó y me dijo que si quería venir a trabajar como asistente de él en este club. Y yo dije, sí quiero, me parece una oportunidad que no la quiero dejar pasar. Por el hecho de que es Europa, es una liga nueva, conocer también otro tipo de entornos del fútbol, otras culturas del fútbol, ver cómo comprenden aquí el fútbol, y bueno, ahora estoy aquí. Y hablando específicamente ya del fútbol, ¿qué cambios notables te has topado tú, a diferencia del fútbol ecuatoriano, fútbol formativo y quizás del fútbol de primera división, con el fútbol que tienes ahora en Estonia? ¿Qué aspectos son los que más te han llamado la atención, que dices, en Ecuador hay estos ítems que más destacan y en Estonia son estos otros? Y seguramente hay puntos en común también. Sí, de hecho, bueno, empezaría por ahí, en esta comparación de las dos culturas futboleras, diciendo que también el fútbol está de alguna manera globalizado, en la comprensión, sobre todo ya en el fútbol profesional, donde se buscan cierto tipo de estrategias y tácticas para ganar los partidos, y en ese sentido hay como un lenguaje ya universal en el fútbol. Después sí que uno puede tener preferencias hacia jugar con el bloque alto, el bloque bajo, de acuerdo al partido, el rival, pero hay, digamos, mucho entendimiento de que existen todas estas posibilidades. Entonces, desde los jugadores me encontré con, por ejemplo, jugadores muy talentosos y muy decididos en cambiar de ritmo, en intensidad, en afrontar duelos ante no solo un rival, dos rivales, tres rivales, o sea, con mucha agresividad, que en cierto sentido eso ya podría destacar también de los extremos en Ecuador o de los laterales en Ecuador, que también tienen esas características. Pero quizás, por ejemplo, el perfil de los delanteros aquí, no me he encontrado con todavía perfiles de centros delanteros referentes tan grandes, así que son más nueves de área, sino con delanteros con más movilidad, y que también tienen estas características de explosividad. Más puntas, claro. Sí, mucha habilidad para enfrentar a jugadores en el último tercio del campo. Después me he encontrado con que quizás las características del futbolista ecuatoriano en general es la velocidad y la explosividad también, algo que marca mucho. Aquí como que son perfiles. En ciertos perfiles tú encuentras esta velocidad y esta determinación, y en otros perfiles encuentras un ritmo de la velocidad en la que juegan
un poquito más controlada, digamos, no siempre rápido, sino también como un lento. Y después que es un fútbol muy competitivo, que es gente que compite mucho, que va muy decidida, digamos, a casi todas las situaciones que son de balones divididos, de balones que no son claros, se mete muy fuerte en la pierna. Y sobre todo también he visto desde el arbitraje que es un poco más permisivo. No sé si la palabra es permisivo, pero se da un Claro, poco más deja jugar. deja jugar más. Entonces, como deja jugar más, el ritmo del partido también se vuelve distinto. Hay posesiones más largas que no se interrumpen. Hay transiciones también, muchos momentos de 4, 5, 6 transiciones donde no se frena tan fácilmente el juego. Eso por lo menos en cuanto al fútbol profesional, ¿no? Que comparado con el fútbol de formativas, que son, digamos, también dos campos distintos. En el fútbol formativo de acá de Estonia no he podido observar mucho, entonces no sabría decirte si también existe esta línea en el arbitraje. Perfecto, Juan. Vamos un poquito hacia atrás en el tiempo, y si nos puedes dar un gran balance, un resumen de tu paso por Independiente, un equipo que creo que se ha hablado demasiado de lo que es Independiente del Valle a nivel formativo, siendo un ejemplo quizás ya no solo regional, sino a nivel mundial. Y tú formaste parte de varios cuerpos técnicos, con varias categorías, estuviste ahí un buen tiempo. ¿Qué balance, qué resumen a nivel general le puedes dar de tu paso por Independiente? Bueno, Independiente para mí es todo en el sentido como entrenador, en mi carrera como entrenador, porque prácticamente me formé ahí. Toda la experiencia práctica que hice, la hice en Independiente. Antes de eso tuve un pequeño paso por Atlanta, en Buenos Aires, en Argentina, donde pude, digamos, en Atlanta, en Buenos Aires, en Argentina, es donde yo conocí a Martín Anselmi, que Martín Anselmi ayer era el asistente de Pepe Bercé, que era mi profesor de la universidad. Y claro, cuando yo comencé a escuchar a Martín también, parecido que cuando comencé a escuchar a los dos finlandeses, a Jarkko y a Gianni, cuando comencé a escuchar a Martín también dije, oye, ¿de qué está hablando Martín? ¿Qué son estas formas y estas maneras de analizar, de proponer, de imaginarse cómo se puede dar determinado momento del partido, ya sea en salida de balón, y, y ya con Martín como que me entró, o sea, pude como unir mucho más las cosas que había estudiado de las licencias, porque antes el paso previo es cuando habíamos jugado fútbol en la universidad, nosotros, ahí en segunda categoría, o igual el fútbol formativo en Ecuador, pero que sí yo sentía una distancia grande de como todo lo que se había desarrollado en todo ese tiempo en cuanto a metodología de entrenamiento, Muy innovador, claro. sí, como que se habían dado unos pasos gigantes, creo yo. Y en ese entonces yo pedí hacer una pasantía en Independiente. Independiente me aceptó hacer esa pasantía, me fue muy bien en esa pasantía con la categoría sub-16, ahí pude compartir pero fue la primera vez con Pedro Vite, con Piero Hincapié, con Hansel Delgado, bueno, con un montón de jugadores, Neisser Acosta, que estaban en esa categoría. Y cuando acabé de estudiar, de graduarme, y también se había acabado la temporada ahí en Atlanta, estaba entre si me quedaba en Buenos Aires o volvía, pero Independiente me propuso trabajo como scout inicialmente, y a mí ya me venía llamando muchísimo la atención lo que venía haciendo Independiente. Yo, como vivía en Buenos Aires, pude ir al partido contra River, que eliminan a River, pude ir al partido contra Boca, que eliminan a Boca. Entonces yo también ya estaba súper enganchado con lo que era todo Independiente, y así fue mi inicio en Independiente, haciendo scouting en formativas y en fútbol profesional. Viajaba por el país a ver partidos, a visitar a veces academias, hacíamos convocatorias, hacía scouting de jugadores a nivel internacional, de Pellerano, por ejemplo. Este tipo de jugadores fue interesante, fueron uno de los primeros jugadores
que hice en el trabajo de scouting con el departamento de scouting del club. Pero yo tenía claro que yo quería ser más entrenador que scout. Me gustaba lo de scout porque sin duda que también era un campo súper amplio y uno aprendía muchísimo de las características de los jugadores, de las competencias posicionales que tienen los jugadores, de los requerimientos también de acuerdo al modelo de juego y cómo tratar desde el observando en quizás equipos que no tenían el mismo estilo de juego de Independiente del Valle, pero cómo visualizar a ese jugador dentro de lo que nosotros estábamos buscando en Independiente del Valle, y esos ejercicios fueron muy, muy buenos para mí. Y después surgió la posibilidad de ser asistente en una sub-12. Empecé siendo asistente en la sub-12 de Independiente, súper chiquito, con Kendry Páez, por ejemplo. Me acuerdo que ahí se le incorporó esa sub-12 y ahí estaba Kendry, súper chiquito, y ahora después de 6 años ya está ahí en el fútbol profesional. Una locura cómo creció. Y bueno, así otros jugadores que están también ahí: Cheche Arroyo, Kenny Arroyo, Elkin Ruiz, Joel Reyes, bueno, varios de estos jugadores, Cristian Lor, que ya están en esta dinámica más permanente del primer equipo. Así que después pasé a la categoría sub-18 y reserva como asistente de las dos categorías, donde también tuve... Fue un salto, digamos, grande en el sentido de pasar de una sub-18, de una sub-12 a una 18 a una reserva a jugar. Y ahí el tema era que era asistente en la reserva y tenía que dirigir en la sub-18. Entonces también fue lindo ya comenzar a tener los dos roles, comenzar a entender cómo manejar, y que Independiente en ese sentido siempre fue súper lanzado en el sentido de dar oportunidades a los jóvenes. Y yo sentía que así como daba las oportunidades a los juveniles, también a los entrenadores les decía: ahí está tu oportunidad, haz tu trabajo, muéstrate. Y claro, eso ponía también los estándares en los que uno tenía que manejarse súper altos. Y fueron momentos súper lindos, de muchísimas horas de trabajo en las lindas oficinas que tiene el Independiente, con un montón de mis compañeros de las formativas, donde discutíamos, hablábamos, desarrollábamos tareas. Y así fue, digamos, poco a poco el proceso de adaptarse también, y de darse cuenta también o sea, ahí yo ya iba poniendo mucho más en práctica todo lo que había estudiado en las licencias de entrenador en Argentina, de las diferencias de entrenar a una sub-12, de entrenar a una 18 o a una reserva, como los contenidos, qué tan abstracto puede ser ya el tema y la complejidad de lo que se busca a nivel de modelo de juego. Y así ya fui como formando más claramente mi perfil de entrenador. El año siguiente fue cuando llegó Gianni a Independiente. Ahí nosotros habíamos ganado el torneo de la sub-18, quedamos campeones de la sub-18 con un equipazo, con Moisés Caicedo, con William Pacho, con Anthony Valencia, Alan Minda, bueno, con todos esos jugadores que ahora están en diferentes ligas. Y fuimos a jugar la Copa Libertadores sub-20, que quedamos campeones. Fue lo más lindo, ganar. Además nos tocó rivales súper grandes, Flamengo. La final es con River, ¿no? La final es con River, pero antes tuvimos la semifinal con Flamengo, que también fue durísima, súper apretada. Moisés Caicedo hizo el gol de penal ahí que nos dio la clasificatoria. Y bueno, ese año justamente el filial de Independiente del Valle habían tenido un excelente año, el año anterior, con Pechón León, que también ha tenido un gran rendimiento de estos últimos años, un gran entrenador. Y Pechón se fue al 9 de octubre y nosotros con Yuri, con el entrenador que habíamos estado, subimos al filial. Y jugamos con todos esos juveniles de la Copa Libertadores. Entonces fue ya como la primera experiencia profesional. Entonces todo fue súper rápido: un año sub-12, otro año sub-18 reserva, y al otro año ya estaba en el fútbol profesional. Ese mismo año me acuerdo que también, o el año anterior, Rescalvo había salido de Independiente, entonces nos pidieron con Yuri como entrenador principal que asumamos del primer equipo algún partido. Entonces
ya como que uno ya estaba ahí en ese ambiente, de ver cómo se maneja también el fútbol profesional desde ser entrenador. Y poco a poco ya me sentí súper cómodo en ese rol de entrenador. Comencé a tener unas convicciones súper claras de ese estilo de juego que Independiente del Valle propone, tanto defensivamente como ofensivamente. Y gracias a la tecnología, al video también, creo que fuimos creciendo todos los entrenadores en Independiente, desarrollando una metodología que ha sido muy productiva en estos años, hasta que después, bueno, después del filial, casi descendemos con el filial, también fue, no todo era colores de rosa, tuvimos un año complicado, al final salvamos la categoría, me acuerdo un partidazo que se jugó Anthony Valencia ahí en el último partido, y me parece que marcó 2 goles, creo. Y bueno, al año siguiente volví a ser entrenador de la sub-19, quedamos campeones. Bueno, también ese año tuvimos otra Copa Libertadores, porque como éramos los campeones actuales, teníamos el derecho a participar en la siguiente Copa Libertadores y jugamos la final contra Peñarol. Esta fue en Quito, ¿no? Esa fue en Quito, exacto. Penales. Y que lastimosamente la perdimos en penales. Todavía la sufro cuando pienso en esa final. Pero hermoso el hecho de poder seguir mereciendo estar ahí compitiendo ese tipo de partidos y mereciendo, digamos, estar compitiendo en el más alto nivel contra River, Flamengo, Peñarol, en finales contra equipos súper grandes, conociendo también ya en ese roce internacional esa cultura, digamos, del juego, del fútbol. Cómo compiten los uruguayos, cómo compiten los argentinos, cómo compiten chilenos, bueno, toda nuestra región. Y finalmente, ese año volvemos a tener el reto de clasificar a la siguiente Libertadores y quedamos campeones y clasificamos a la Libertadores y nuevamente volvimos a llegar a la final y nos tocó contra Boca y lastimosamente también no pudimos quedar campeones de esa Copa Libertadores, pero de las 3 Copas Libertadores llegamos a las finales, jugando muy buenas fases de grupos, creo que jugando un muy lindo fútbol. Muchos chicos de los que han sido partícipes de esas Copas Libertadores están dando pasos muy firmes en sus carreras profesionales y súper jóvenes, ya se están asentando en las mejores ligas del mundo, así que eso a todos en el club nos pone muy contentos. Es muy gratificante, digamos, para Independiente del Valle todo ese trabajo que se ha hecho en formativas. Después también tuve la posibilidad ese mismo año de compartir como entrenador del primer equipo porque Renato Paiva cuando llegó tenía la licencia UEFA y por algún motivo él no podía dirigir en los partidos de Copa Libertadores ni de Copa Sudamericana y me dijeron, bueno, Juan, te toca a ti, entonces tú vas a ser parte de todos los partidos de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana del primer equipo, y para mí era un sueño, y estaba súper feliz, súper contento, y Renato también se portó espectacular con todo su cuerpo técnico, aprendí también mucho, porque pude compartir muchas horas con ellos, entonces así poco a poco me di cuenta con el tiempo que lo que yo quería era el fútbol profesional, que lo que más me llenaba y lo que más me gustaba era esa adrenalina del fútbol profesional, de que estás jugando a la final por muchas cosas, por la institución, por puntos, descender, ascender, quedar campeón, la afición que poco a poco ha ido creciendo en Independiente del Valle. Entonces, me llenó mucho, digamos, de ese contexto. Y bueno, así continué, tuve esa Copa Libertadores, volví a ser entrenador de la sub-19, pero al finalizar el año anterior, cuando este amigo me propuso la posibilidad de cambiar, yo ya venía de estos 6 años en Independiente, dije, bueno, este es mi casa, es mi lugar, pero ¿por qué no salir a explorar el mundo y ver también cómo en otros lugares se desarrolla
el fútbol, así que muy contento también ahora de haber tomado esta decisión. Esta es más una pregunta personal. ¿Cómo tú te sentías al rato que tenías que asumir este rol de entrenador interino, ¿no? Contabas lo que pasaba con Renato Paiva y en los torneos internacionales, tú tenías que dar las conferencias de prensa, las respuestas, tú respondías por el cuerpo técnico, pero a la final las preguntas eran hacia ti. ¿Cómo son estos momentos a nivel personal de un día estoy acá y otro día estoy en una conferencia de prensa de un partido de fase de grupos de Copa Libertadores, por ejemplo? Sabes que es una pregunta muy linda en el sentido que compagina mucho con la preparación que nosotros les hacemos a los jugadores para que estén preparados de la nada para una convocatoria a la selección del Ecuador de acuerdo a diferentes categorías, o que de repente digan, ¿sabes qué? Te queremos en este equipo, te vienes. Y claro, si tú en el día a día no te estás preparando para esas oportunidades, cuando llega la oportunidad quizás no sabes, o sea, uno nunca sabe si está realmente preparado. Entonces yo lo que traté es de lo que yo iba a hacer en el día a día, en mi carrera como entrenador, estar preparado para si se me daba cualquier oportunidad, porque ya había visto cómo se funcionaba, cómo se daban las cosas y cómo Independiente también era súper atrevido en darte las oportunidades. Entonces yo sabía que cualquier rato ya podía pasar. Gracias a que también Renato tenía una sensibilidad muy buena, digamos, hacia el contacto humano. Él hizo que yo me sienta muy cómodo. Siempre antes de ir a dar las conferencias, las ruedas de prensa, yo le preguntaba, a ver, Renato, ¿quieres que diga algo particular? Si preguntan algo, él también estaba atento. Juan, te van a mencionar esto, Juan, te van a decir este otro, porque, bueno, ganamos, perdimos, empatamos. Entonces, también fue como un ejercicio para mí de prepararme, de saber un poco que no solo ya era, digamos, saber acerca de mi equipo, sino de todo lo que involucra un equipo profesional como entrenador y todas las cosas que uno tiene que saber que influencian, digamos, en esos futuros títulos que pueden estar en el periódico o en esas interpretaciones que también hay a veces del periodismo, de que pueden poner una u otra palabra. Fuera de Entonces, contexto, claro. y yo te voy a ser honesto, al inicio sí decía, bueno, no quiero meter la pata, o sea, si me preguntan acerca de algún jugador, yo voy a tratar de también ser como lo más coherente y seguro y no comprometer a nadie, porque tampoco es que era mi trabajo, ¿no? Era el trabajo del cuerpo técnico de Renato durante toda la semana y después yo solo figuraba ahí como el entrenador principal, entonces tratando de ser lo más respetuoso que podía con el trabajo de ellos y también tratando de, digamos, de representar bien al club. Entonces, muy enriquecedor por todos los lados que se vean. ¿Qué criterios y metodologías utilizas para evaluar digamos, el progreso y el rendimiento de los jugadores? Si bien, por ejemplo, Independiente tenía estos pilares, que era básicamente salir a proponer, estar en campo rival, amplitud, profundidad, ser un equipo corto, entre otras. ¿Tú qué metodologías utilizas tú para medir el rendimiento de un jugador o a nivel colectivo también? Bueno, a ver, ya entrando en ese campo de la metodología, sí es un campo muy profundo y que también requiere, digamos, una base como quizás filosófica, de dónde partes para analizar o qué es lo que quieres analizar o qué es rendimiento, de acuerdo a qué edad, qué es lo que tú quieres conseguir con ese rendimiento. Desde el lado pedagógico, si estás hablando de divisiones formativas, ¿cómo tú consideras que es ese proceso de aprendizaje de una persona en esas etapas formativas? Entonces, si un jugador empieza acá, desde mi visión como entrenador, es, bueno, él está acá, pero yo tengo que verle como lo que puede llegar a ser, que es acá. Entonces, ¿cómo poner en práctica esa mirada sobre la persona, sobre el jugador, no de lo que es este momento, sino de lo que puede llegar a ser? Entonces, si parto desde ese punto de análisis,
nos preparamos mucho para primero ver cuál es de esta persona, cuáles son sus intereses, de dónde viene, a dónde quiere ir. En el caso del Ecuador, por ejemplo, todos los jugadores quieren ser futbolistas o muchos también utilizan al fútbol como un método de escapar de ciertas situaciones, de ciertos contextos. Y claro, todo eso va haciendo que se individualice mucho la relación con cada jugador y que se entienda que cada jugador es de un proyecto distinto y que la maduración de cada jugador también va a ser distinta y que, bueno, según cómo ellos también vayan afrontando los desafíos de la competencia, de acuerdo a cómo van a ir creciendo, nosotros vamos a ir como, en ese entonces, como club o sí, como staff, como dirección técnica, viendo, bueno, a ver, ¿qué proponemos? A ver, este chico ya está para saltar 2 categorías, este chico está para dar el salto ya medio año a la siguiente categoría, no, quizás él necesita quedarse un tiempo más aquí, quizás es muy introvertido porque no le cuesta establecer relaciones, mejor que se quede todavía en esta categoría. Entonces, no todo se trata simplemente de cómo se relaciona, digamos, con el fútbol, sino cómo se relaciona con todo el entorno que está alrededor del fútbol. Y después la metodología es muy diversa, porque tenemos toda lo que es la tecnología, entonces podemos utilizar el video como una herramienta de personalización con los clips, con jugadas colectivas, o con, digamos, si uno se pone a analizar un partido, uno puede analizar el partido desde la escala más grande, que sería el 11 contra 11, pero después uno podría reducir esa escala a analizar quizás subgrupos que hay ahí, como quizás un 6 contra 6 o un 6 contra 5, y de esa escala también uno podría ir a una escala más pequeña, que pueden ser quizás los 2 contra 2 o los 1 contra 1, siempre entendiendo que es desde, digamos, entender cuál es la lógica interna del juego y qué es lo que deberíamos estar persiguiendo, pero sí que en esa escala, la escala más pequeña de análisis, donde uno se va ya mucho más al comportamiento del jugador, es ver cuáles son las habilidades que ese jugador necesita para relacionarse y sobre todo tomar decisiones en base a lo que se le está presentando en un deporte que es tan multifactorial o sea, que pueden haber tantas opciones que quizás los entrenadores a veces creemos que tenemos el joystick para pase aquí, pase acá, pase a profundidad, carrera, pero bueno, sobre todo cuando es el fútbol formativo, cómo desarrollar en el jugador autonomía para que también sea capaz de tomar decisiones dentro del campo de juego. Entonces ahí otra vez entra la pedagogía en el sentido de todos los días de la semana necesitamos la misma aproximación pedagógica hacia el jugador, o quizás un día va a ser quizás un poco más directivo, quizás otro día aplicamos más del descubrimiento guiado, quizás otro día aplicamos un método más de aprendizaje ecológico o diferencial, que bueno, son tendencias ahora, ¿no? Como la escuela mucho por ejemplo, de la que yo estudié en Lisboa, en la universidad, es de la dinámica ecológica. Así que cómo entender el fútbol desde la psicología de la percepción directa. Entonces, la percepción directa es totalmente distinta en la psicología a la psicología, digamos, tradicional, en la que en el proceso entre lo que yo percibo y lo que yo ejecuto hay una toma de decisión que es aquí como si nosotros tuviéramos un CPU en la cabeza. Entonces yo percibo, pasa por acá, yo busco cuál es la respuesta y después ejecuto. Digamos, lo que yo considero ahora es totalmente distinto. Yo sí considero que hay una relación mucho más directa con el entorno. Entonces, no es que nosotros pasamos por un CPU para tomar la decisión, sino que es más como tú estás en un entorno y es percepción, reacción, percepción, reacción, percepción, reacción.
Entonces, es más como un cuerpo pensante, si le entendemos así. ¿Como más de instinto, así? ¿Como más de como un instinto o...? Están mucho más presentes también, todo el proceso intuitivo, por Claro. ejemplo. Pero finalmente, James Gibson, que es este psicólogo que propone, dice que, bueno, por medio de todos los sentidos, nosotros percibimos y en base de eso simplemente ejecutamos. Entonces ahí están los reflejos también, por ejemplo. Entonces, ¿qué son los reflejos? O una gran discusión también es como, ¿qué es la técnica? ¿Por qué hablamos de técnica? O sea, ¿por qué desarrollamos la palabra técnica y por qué no hablamos de habilidad? Porque quizás técnica es algo mucho más reduccionista, que se va a un gesto, que claro, que creemos que por medio de miles de repeticiones de ese gesto, después se va a poder aplicar bien, después a una situación contextualizada, pero claro, yo le aislé y le quité totalmente de ese contexto de qué es lo que está pasando para que yo decida o controlar con el borde externo, con el borde interno. Entonces, ¿existe una técnica para controlar los balones? ¿Existe solo una técnica que deberíamos de entrenar y decirle, no, solo el balón se controla de esta manera? ¿O hemos visto que el fútbol es tan rico y que los jugadores también son tan inteligentes que tienen diferentes técnicas para resolver diferentes situaciones? Entonces, por eso te decía que también es un poco filosófico el cómo aproximarse a esa relación con el jugador, porque de acuerdo a también cómo nosotros les hacemos sentir a ellos cómodos en nuestra manera de entrenarles, ellos también van a poder desarrollar o no ciertas cosas, o se van a sentir con esa seguridad o van a desafiar más los límites que les expone la competencia. ¿Cómo fomentar una relación positiva y de confianza con los jugadores? Te tocó con las formativas, hoy a nivel profesional. ¿Cómo fomentas una relación positiva y de confianza? Que el jugador confíe en un cuerpo técnico. Es complicado porque para un suplente, para un jugador que queda en reserva o fuera de la convocatoria, es complicado ganarse la confianza de un jugador. ¿Cómo mantener una relación positiva y de confianza con los jugadores, Juan? Bueno, primero es saber que con cada persona va a ser una relación distinta y no tratar de idealizar que todos tienen que ser de una u de otra manera, y saber que la diversidad de caracteres que uno pueda tener en un equipo son muy distintos y que tenemos que sentirnos tranquilos con eso. Entonces, no juzgando, por ejemplo, es algo muy importante, no poniendo etiquetas a los jugadores, las etiquetas, esta famosa también de la psicología del el efecto Pigmalión, de que si tú tratas a alguien de tal manera se va un poco a creer también, de acuerdo a cómo es su carácter, quizás que es esto que tú le estás etiquetando. Entonces, creo que es muy importante partir de ese punto, como también desde el lado humano, de saber que no todos necesitan lo mismo al mismo tiempo, y ahí, por ejemplo, nuestro rol como entrenadores y de todo el cuerpo técnico es estar muy cerca de todos, de todos, más aún quizás de los que tú vas sintiendo que no están contentos porque no jugaron. Quizás los que jugaron están contentos, quizás salen frustrados porque no les salieron las cosas bien, pero bueno, la frustración también la tenemos que aceptar, es parte de, o sea, a menos que la frustración te paralice y no te permita continuar. Quizás yo me frustro, pero en la siguiente acción sigo intentando y capaz hago el gol. Entonces la frustración tampoco es algo negativo. También puede ser algo que es parte del carácter, pero sí que desde ahí hay que tener mucha delicadeza y mucha sensibilidad de poder atender a todas las personas y saber ser honestos, saber decirles a los jugadores, bueno, esto es lo que estamos percibiendo, por esto quizás no estás recibiendo tantos minutos en este momento. Trabajar mucho con el proyecto individual, con el desarrollo individual del jugador, decirle, bueno, estás aquí, queremos que desarrolles esto, son tus objetivos también, si tú mejoras en esto, seguramente vas a poder competir por más minutos, y también eso va de acuerdo a en qué categoría está, mientras más cerca al alto rendimiento se vuelven ya categorías muy competitivas, donde ellos tienen que ya
entender cómo se maneja este mundo del alto rendimiento en cuanto a que no se regalan minutos. Es algo que nosotros lo teníamos muy claro, se debe ganar. Y claro, hay esta línea muy delgada, ¿no? Hay muchos dichos o muchas creencias del entrenador no puede ser amigo del jugador. Hay otros que sí, el entrenador es un amigo del jugador. Entonces, es de encontrar ahí donde, digamos, de cómo te sientes tú cómodo con tus herramientas como persona, como entrenador, de que, bueno, esos códigos mínimos de convivencia que uno establece para un desarrollo, digamos, adecuado de una cultura de trabajo buena, se den en el día a día. Entonces, ahí también yo no creo que haya una receta, porque que cada uno es distinto. O yo, por ejemplo, como asistente o teniendo distintos asistentes, utilizábamos las fortalezas o las debilidades de cada uno de nosotros para ver quién se aproximaba mejor. Bueno, perdimos. A ver, ¿quién es bueno para saber encontrar quizás el mensaje correcto ahora en este momento? A ver, tú vas a hablar ahora porque tú sabes llegarle bien a él. Y bueno, es mucha conversación. O sea, es invertir mucho tiempo en conversar, en conocer. Sí, claro. En conocer, exacto, en saber que las cosas cambian, que las cosas están en una constante evolución, que también es multifactorial, igual que en el juego. Si un jugador se lesiona, bueno, ¿por qué se lesionó? Que quizás desde la medicina tradicional es, bueno, hay una causa principal de por qué le pasó esto. Pero bueno, si uno comienza a ver un poco más a profundidad, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando quizás en el barrio? ¿Está durmiendo? ¿No está durmiendo? ¿Por qué no duerme? Quizás porque no duerme también, bueno, etcétera. ¿Cómo cuidar al jugador fuera de la cancha? Y me quiero referir a algo que ya un poco se ha mencionado, que es el tema del entorno, familia, amigos, el entorno cercano, que para un jugador es muy importante, pero a veces puede ser un arma de doble filo. ¿Cómo proteger de este entorno? Y también sé que eres mucho de inculcar los valores a los jugadores. Hay una hora para el celular, hay una hora donde quiera dormir en las concentraciones. Tratas de alejarlos un poco de las redes sociales porque un día te endiosan un día y otro día eres el peor jugador del mundo. ¿Cómo proteger de todos estos entornos a los jugadores, Juan? Ya sea a nivel profesional y a nivel formativo. Lo primero yo creo que es tener muy claro cuál es la cultura de trabajo que uno quiere lograr en un entorno de alto rendimiento, que es en el que nos manejamos nosotros. Entonces, en un entorno de alto rendimiento, el establecer estándares súper altos de cómo vamos a gestionar los horarios de comida, los horarios de concentración, saber respetar. Por ejemplo, nosotros en Ecuador a veces somos un poco bulliciosos con la música. Bueno, a ver el parlante y vamos a meter una bachata, un reggaetón, pero bueno, y si tu compañero, estamos en una concentración, quiere descansar, entonces es mucho conversar, mucha educación, es mucho volver consciente a la gente de qué es lo que necesitamos nosotros en cuanto a estos mínimos códigos y valores para que cada uno se sienta bien, que la armonía esté del grupo siempre en equilibrio, implica que mi libertad acabe en algún momento. Es decir, Empieza la del otro. Exacto, porque si no se vuelve un caos. O sea, mi interés es este, pero el interés del otro es este, entonces, ¿dónde? Y esas son cosas súper sutiles donde nosotros los entrenadores, o por lo menos yo creo que sí es importante que bajemos una línea de cómo queremos que se generen comportamientos. Por ejemplo, ahora es interesante acá en el club, en el Nome United, por medio del chat GPT, Gianni, el entrenador, le pidió al ChatGPT de que genere una imagen con jugadores con un exceso o abuso de los celulares o de tablets. Y claro, ChatGPT dibujó y creó una imagen y nosotros la discutimos. Y un poco la frase era menos tecnología en el uso, o cero uso de celular en el camerino, digamos sí al contacto humano. Y
Y quizás al inicio fue un poco, y bueno, ¿qué? ¿Por qué? O sea, Claro, chocante, claro. pero bueno, ahora ya vemos cómo ha progresado y cómo se han desarrollado, cómo han florecido más conversaciones, conversan más de ellos, saben más, bueno, ¿y qué hiciste antes? A ver, cuéntame, ¿qué hiciste antes? Bueno, yo estaba haciendo esto, le estaba ayudando a mis papás, o estaba algunos, por ejemplo, algunos chicos aquí son emprendedores, eso me ha llamado mucho la noticia, son jugadores de fútbol, pero también tienen empresas de diferentes cosas, entonces tienen negocios y bueno, eso me ha llamado gratamente la atención porque desafía un poco esto de que el jugador solo puede dedicarse al fútbol y nada más, bueno, también hay unas horas ahí que uno puede destinar a quizás otras cosas. Entonces, sí sabiendo mucho, por ejemplo, cuando identificas en un equipo que hay jugadores que quizás no tienen tan buenos hábitos alimenticios, por ejemplo, bueno, darles el seguimiento, eso en Independiente del Valle era impresionante porque teníamos los nutricionistas, entre los nutricionistas atrás del jugador, a ver, mándame una foto de lo que almorzaste, a ver, está bien equilibrado el plato, no, bueno, a ver, ya, le estamos ayudando a que sepa, ¿sabes cocinar? No, bueno, a ver, vamos, talleres de cocina. Entonces, claro, no solo es fútbol, a la final es como persona, cómo te ayudamos a que salgas, porque a la final en Independiente, cuando tú llegas a cierta edad, donde ya estás graduándote del colegio, o si ya te graduaste del colegio, al siguiente año ya tienes que empezar tu vida independiente. Pero si tú hiciste tu formación en Independiente desde los 11 años hasta los 18, quiere decir que pasaste 7 años ahí en el club, nosotros también somos los encargados de ayudarle a la persona a que cuando ya tenga 18 años y tiene que independizarse del club, bueno, a ver, sabes lavar tu ropa, sabes cómo limpiar, digamos, tu entorno, el baño, la casa, sabes cocinarte, sabes cómo manejar tu dinero, la cuenta bancaria. Entonces, en ese sentido es súper lindo también el trabajo porque abarca otras dimensiones de la vida. Y quieras o no, pasas tantas horas ahí en el club que generas una relación fuerte. Y hasta quizás es como la relación que yo me acuerdo y me río a la interna mío, pero con mis padres yo también discutía cuando ellos a veces me exigían cosas y yo ese momento estaba, pero no, más tarde hago. Y no, Juan, es ahora. Y bueno, y nosotros, yo igual ahora con mis jugadores, ¿no? A ver, como exigiéndoles y para que ellos se den cuenta que lo lindo que es tener la casa bien ordenada, la casa en su lugar, o sea, es en ese sentido, también se trata de eso. Y con respecto al fútbol, que ellos comprendan, bueno, qué tan cerca estoy de mi objetivo, por qué no estoy jugando tanto. Entonces, ahí en el alto rendimiento sí tratamos de ser muy honestos, pero siempre desde la perspectiva de puedes mejorar. O sea, ya sea que tengas 18 años como 24, puedes mejorar, pero enfócate, cambiemos tus hábitos y a partir de ahí, bueno, tienes que prepararte, saber un idioma si quieres ir afuera, el inglés es importantísimo, así que ahí vamos. Esta es una pregunta un poco más relativa. ¿Qué es jugar bien para Juan? ¿Cuándo tú sientes después de un partido, después de un entrenamiento y dices, hoy jugamos bien? Como te digo, puede ser muy relativo y va a depender de cómo veamos cada uno el fútbol o cómo entendamos ciertas cosas. Y va más allá de un resultado incluso. Pero, ¿qué es para Juan? Hoy jugamos bien. A ver, te diría, a ver, si hablamos netamente de alto rendimiento, fútbol profesional, hablar bien, jugar bien al fútbol, para mí es que todos los momentos del juego, o sea, tú tienes momento con balón, tienes momento sin balón. Si en el momento con balón tú sabes manejar bien, saques laterales, saques salidas de balón desde el arco, reinicios, sabes cómo controlar el tiempo del juego, sabes cómo progresar, sabes cómo finalizar, o por lo menos tienes bien claras las intenciones de cuál es tu identidad, de cuál es tu estilo de juego, de qué es lo que has entrenado en la semana, y viceversa, en el momento sin balón, cómo vas a presionar, cuándo vas a estar en bloque, cuáles son los indicadores,
cómo vas a defender en bloque bajo, cómo vas a defender los centros laterales, cómo vas a defender los laterales, los corners, los tiros libres laterales. Y si todo eso dentro de tu estilo de juego lo has entrenado y tienes una intención, una idea, para mí eso es jugar bien, que todos los momentos del juego estén claros. O sea, cuando tú veas un equipo y tú ves, bueno, las intenciones están ahí, porque ganar, perder, o sea, yo no puedo definir que quizás jugué bastante bien, porque todos los momentos estuve bien. Quizás tuve hasta una expectativa de gol súper alta, generé 10 situaciones de gol, pero por cómo es el fútbol no entraron esos goles. Quizás yo me tengo que preguntar, bueno, tengo que trabajar en la definición, en quizás algo ahí, pero jugamos bien. Después, jugar bonito es distinto, porque ya jugar bonito ya es un tema un poco más estético. O sea, es chistoso porque muchas veces uno discute, bueno, a ver, el Barcelona y el Real Madrid. Hay los fans del Barcelona por el tiki-taka ahí, cortito, y el Real Madrid con su estilo, con sus grandes jugadores, aprovechando los ataques rápidos. Entonces, ¿cuál de los dos es jugar bonito? ¿Y por qué los unos se hacen fans del Real Madrid y los otros se hacen fans del Barcelona? O sea, entonces ahí es un tema un poco más estético de lo que la gente se siente a gusto. Sin duda que igual la cultura de cada país hace. O sea, yo me he encontrado y he discutido con un montón de gente. Por ejemplo, el presidente del club de acá, del Nome United, Mart Poon, es un jugador, se podría decir, el mejor jugador de la historia de aquí de Estonia. Jugó en muchos equipos de Inglaterra, en el Arsenal, en el Sunderland, en varios. Y claro, él me decía, bueno, si tú comienzas a jugar en corto, quizás te comienzan a buchar. Y para algunos de eso es jugar bien, jugar en corto y salir jugando elaborado desde abajo. Entonces, ¿qué es jugar bien? ¿Qué es jugar bonito? Quizás para ellos es jugar más largo, ganar los segundos balones, atacar rápido y gol. Y hasta quizás es jugar bonito. Yo en mi gusto entiendo que esa es una herramienta y me gustaría utilizarla si se hace bien, pero quizás en el desarrollo de todo el partido prefiero elaborar más desde relaciones más cortas, pases más cercanos y tener el control del juego, pero también porque hay una lógica en controlar el juego desde la posesión, o por qué quiero defender en bloque medio o bloque bajo. Quizás la parte defensiva es la que la gente menos la valora de, bueno, es bonita o no es bonita la manera en que defiende, pero el Liverpool yo creo que a mucha gente le despertó ese lado como un poco hasta más de cazar y perseguir el balón, de medio animal ahí de vamos y qué indicadores se fueron y todo el mundo va percibiendo a ver los posibles receptores de balón, vamos sobre ellos y a mí me parecía atractivo, a mí me gustaba verle al Liverpool de Club cómo defendía, lo intensos que eran, o sea, me parecía bonito, pero también sin duda que estaba bien entrenado, o sea, jugaban bien. Entonces, por ahí yo creo que va un poco lo de jugar bien o jugar bonito. Vas muchísimos años viendo fútbol, ya sea como jugador, luego en tu rol de scout, en tu rol de entrenador, de asistente. ¿Qué, qué características despiertan en ti interés en un jugador? Es decir, tú estás viendo un partido de fútbol y tú dices, este jugador me llama la atención. Puede ser por posición, porque cada posición hay, hoy se habla de más de roles y funciones más que de posiciones, pero ¿qué cuestiones despiertan a ti interés en un jugador? Y dices, este jugador me parece atractivo, le voy a dar seguimiento, etcétera, a ti a nivel personal. A mí me gusta mucho ver jugadores que sean muy atentos, muy curiosos, que sean agresivos desde la participación, no agresivos desde ir a golpear, desde esto, pero que sean más agresivos desde cómo participo en el juego. El lenguaje, por ejemplo, a mí me gustan mucho los jugadores que comunican y que están jugando cuando no tienen el balón, pero que están marcándole al compañero, ya está libre, te estoy abriendo la línea de pase. Por ejemplo, en eso yo podría destacar a Cristian Pellerano como un jugador impresionante, un entrenador dentro de la cancha por su capacidad de comunicar qué es lo que estaba pasando ahí adentro. Solo con la mirada ya le conocían y bueno, él te estaba diciendo dónde está el pase, dónde te está abriendo la línea.
ese tipo de jugadores a mí me parece que son como muy lindos para la relación con el entrenador, porque uno aprende mucho de ellos, porque uno también, mientras está viendo el entrenamiento o el partido, uno también está jugando el partido en su cabeza, pero después hablas con ellos y claro, como tienen esta capacidad de comunicar tan buena o una lectura tan buena del juego, tú ves muchas cosas que quizás tú no estabas viendo, entonces cómo resolver una superioridad numérica de un 4 contra 3, yo veo quizás un dentro, fuera, adentro, pero quizás él veía un fuera, fuera, adentro, y no puedo decir que hay una sola manera de resolver esa situación, entonces ese tipo de jugadores a mí me hacen sentir muy cómodo y a gusto. Para ir cerrando, Juan, hay no sé si mito, pero digamos lo que se dice mucho de que, por ejemplo, los entrenadores que en su carrera futbolística fueron defensores tienden a ser más defensivos, que a diferencia de los entrenadores que jugaron como atacantes. ¿Se cumple esto? ¿Es verdad? Y te lo pregunto a ti porque tú jugaste divisiones formativas en Ecuador, Liga Católica, jugaste fútbol profesional en segunda división, y mayormente como un zaguero, como un defensor. ¿Es verdad esto o es un simple mito del fútbol? Uno de los tantos que hay. Qué buena pregunta. La verdad creo que no. Creo que no se aplica porque tenemos que ver el fútbol desde tantas dimensiones en este rol de entrenador que si me quedara más en una línea, quizás descuidaría otras. Sin duda que quizás en el estilo a la final y yo no me doy cuenta si hay algo marcado ahí en el estilo, pero quizás yo todavía no soy tan consciente de eso. Y yo creería que el fútbol se ha vuelto tan como dinámico en estos roles y funciones que en un partido tú puedes estar dominando, por ejemplo, en campo contrario 30 minutos y de repente te encuentras los últimos 15 minutos porque cambió la dinámica del partido defendiendo en bloque bajo. Entonces, por más que quizás mi estilo y mis ganas como entrenador sean de, bueno, era delantero y quiero siempre estar ahí atacando el área en campo contrario, pero si el juego me lleva a ese otro momento, como yo tengo que saber que mi equipo está preparado también para ese otro momento. Entonces sería como un poco cegarme si bueno, vamos a defender mucho en bloque bajo y solo salir al contraataque y no aprovechar esos otros momentos. Sí que hay otros entrenadores y sí he visto equipos, obviamente, que se sienten muy cómodos en ese, por ejemplo, solo bloque. Bueno, que venga el rival, le invito hasta mitad de cancha, vamos a defender en este bloque y de aquí he visto. Pero creo que está cambiando, o sea, creo que cada vez los equipos se vuelven tan multifacéticos que saben adaptarse a muchos momentos del juego y eso hace que, por ejemplo, verle al Girona, ahora que es una sorpresa en España, es lindo y que saben manejar muchísimos momentos del juego. La Liga Española en eso es súper rica, diversa, la Premier a todo el mundo la trae. Uno ve, digamos, en el fútbol ecuatoriano lo mismo. El fútbol ecuatoriano en ese sentido creo que ha ido progresando y creo que ha ido avanzando y ya ves que no hay propuestas tan conservadoras, sino ya ves que hay equipos que saben manejarse en muchos diferentes momentos y someter al rival, pero también saben defender mucho más bajo, entonces es muy dinámico, digamos, creo que en ese sentido el juego para tratar de ser muy rígidos como entrenadores en un solo estilo. ¿Qué es lo más gratificante al final del día de trabajar en el fútbol, Juan? De estar hoy en una sub-12, mañana dando una rueda de prensa en Copa Libertadores, hoy en Estonia. Mucho hablabas de cumplir este rol casi de padre para los chicos, donde tú le estás preparando para lo que se viene en sus vidas. ¿Qué es lo gratificante al final del día de trabajar en el fútbol con todas estas variables que hemos hablado hoy en esta charla? A ver, lo más gratificante yo te diría es que el día a día se vuelva, que se vuelva algo lindo, algo llevadero, algo que uno no pierde la pasión por el juego, que creo que ahí uno encuentra mucho el disfrute en el que ya quieres estar al día siguiente otra vez en el entrenamiento y volver a ver cómo disfrutas con los jugadores de las tareas, de las relaciones, porque a la final son un montón de relaciones que obviamente tienen momentos buenos, momentos no tan buenos, felices, súper felices, sí tratar de que no se defina todo por solo el ganar o perder, porque si no estamos jodidos,
estaríamos mal de la cabeza porque todo el tiempo, pucha, a ver, y esto, porque a la final gana solo uno. Entonces, para mí lo más gratificante son esas relaciones que van en el día a día y aprender a vivir el momento. Eso ha sido por lo menos algo que yo he ido aprendiendo. En algún momento cuando yo veía que todo se iba dando rápido y que estaba ahí, claro, yo a veces también me estresaba y decía, bueno, tengo que estar a la altura de estar aquí. Y como no tenía esa experiencia y quería hacer, bueno, quizás eso te estresa un poquito y después aprendes, bueno, a llevarlo desde otra soltura, desde tomártelo, digamos, cuándo ser más intenso, cuándo menos, como saber llevar ese. Y a la final se vuelve una dinámica súper linda porque son relaciones que quedan para mucho tiempo. Yo desde aquí he estado hablando con muchos exjugadores que tuve en la 19 o en el filial o hasta en primera. ¿Cómo va? Cuéntame, no, ni sé qué, con los que estuvieron en el preolímpico, sub-23, a ver, no, esto. Y en ese sentido ha sido súper lindo porque no solo es una relación, ahí, bueno, vamos a jugar, haces esto, sino ya después ahí ya puedo decir una relación de amistad con los jugadores cuando ya no eres solo su entrenador en el día a día, sino ya se volvieron amistades de la vida. Perfecto, Juan. Y estamos cerrando siempre nuestras charlas con un ping-pong futbolero para que tú me digas lo primero que se te venga a la mente. Si es que yo te pregunto por un libro. Un libro, ahora estoy leyendo uno que se llama La Carta Náutica, que está súper lindo. Si te pregunto por una película o una serie. Se me vino ahora la de Bob Marley porque me quiero ir a ver la película de Bob Marley. Aún no la he visto, pero quiero ir a ver esta. Si te pregunto por un equipo. Un equipo, Independiente del Valle. Si te pregunto por un equipo referente, quizás del que tú lo sigas, te gusta la forma en cómo trabajan, en cómo hacen las cosas. Si te pregunto por un equipo referente. Liverpool. Si te pregunto por un estadio. Un estadio, el Capuel. ¿Puedo preguntar por qué el Capuel? Siempre me pareció que en Ecuador era el estadio donde se vivía con muchísima intensidad el juego. O sea, que ahí, como estaba tan cerca el claro. Ambiente, sí. Si te pregunto por un momento deportivo. Un momento deportivo, la Libertadores Sub-20 que quedamos campeones. Y la última, el fútbol está lleno de cábalas, tradiciones. ¿Eres de cábalas, de tradiciones o no crees tanto en estas cosas? Empecé a creer en los últimos años, debo decir. Poco a poco empecé a tener como ciertos hábitos que sí, como que más que todo me hacen sentir como seguro, creo yo, en ese entorno, ajá. Ha funcionado y hay que mantenerlos entonces. Sí, sí. Perfecto, Juan. De nuestra parte estaríamos, agradecerte muchísimo por esta charla muy profunda, déjame decírtelo, donde se han analizado muchísimos aspectos y muchas variables que a la final del día tiene el fútbol. No sé si te gustaría cerrar con algo, si no, como te digo, de nuestra parte estaríamos ok y agradecerte de nuevo por tu tiempo. No, agradecerte a ti, Dani, así como hablábamos de qué es lo más gratificante del fútbol. Por ejemplo, tú y yo jugamos fútbol y somos amigos y ahora estamos hablando de fútbol desde distintas profesiones, pero el fútbol nos une, así que muy contento también por poder hablar y contar de estas experiencias que he ido teniendo. Estoy muy contento también escuchando el resto de podcasts que ustedes han desarrollado. Están muy buenos y recomendarle a toda la gente que les escucha que siga bien. Y que si quieres venirte por Estonia para conocer por acá cómo es el fútbol, eres bienvenido. Encantado, gracias. Gracias a ti.